bienvenidos y regresen a ver del Monje, el hogar pacífico en el alma de todos nosotros. Cada día una historia y sin hacerte esperar demasiado, llegamos a un bosque colorido, donde la luz del sol se filtra entre el follaje, iluminando cada roca y cada arroyo, creando un escenario encantador, habitado por un burro llamado Polly. Ese bosque no es solo un mundo de árboles y cielo, sino también un lugar donde los sonidos de la naturaleza se mezclan como una sinfonía interminable. El sonido claro del canto de los pájaros resonaba en las ramas altas de los árboles, a veces bajo y a veces alto como las primeras notas de la mañana. El gorgoteo del arroyo corre entre pequeñas rocas. El sonido es tan suave como el susurro de la madre naturaleza. A lo lejos resonaban las risas y el parloteo de los animales, creando un escenario tranquilo, alegre y lleno de vida. Ese bosque es una viva imagen de la naturaleza, donde cada criatura lleva su propio sonido, contribuyendo a la colorida música de la vida. Pájaros, ardillas, ciervos y otros animales viven en armonía y felicidad bajo el cielo azul profundo, donde la dorada luz del sol se extiende sobre el suelo húmedo, donde el viento sopla a través de los imponentes bosques, haciendo que las hojas vibren como pequeñas campanas. Todo en el bosque tiene su propia belleza, desde la paz de las primeras horas de la mañana hasta el bullicio de las últimas horas de la tarde. Cuando el sol tiñe de rojo las copas de los árboles antes de quedarse dormido, en esa hermosa foto, Polly fue una parte indispensable. El burro tiene ojos grandes y redondos, tan claros como dos perlas, y siempre brillan con curiosidad y entusiasmo por el mundo que lo rodea. El pelaje de Polly es liso, suave e iridiscente a la luz del sol, lo que lo hace destacar en el denso bosque. Cada vez que Polly se mueve, la luz se refleja en su pelaje, como si llevara el brillo del bosque a cada paso. Polly no solo destaca por su apariencia, sino que también es un burro inteligente y ágil. Le encanta correr y saltar con sus amigos, especialmente explorar rincones escondidos del bosque, donde le esperan cosas nuevas y sorprendentes. Desde pequeña, Polly ha sido una burra alegre y sociable, a la que nunca le falta energía positiva. Todos los días deambula por el bosque con sus amigos más cercanos, escuchando los sonidos de la vida. El sonido de los pájaros cantando, el sonido del agua corriendo y el sonido del viento soplando entre las ramas y las hojas se convirtieron en melodías que a Polly le encantaban. Se sumergió en la alegría de la naturaleza, sintiendo que la vida siempre estaba llena de magia y felicidad, pero cuando Polly creció, se produjo un cambio silencioso. Comenzó a darse cuenta de que su propio sonido era diferente al de otras especies. Si bien los sonidos de los pájaros son dulces y el arroyo es claro, la voz de Polly es algo extraña, ronca, profunda y, a veces, incluso suena entrecortada. Al principio, a Polly no le importaba mucho esto, pero gradualmente, la diferencia lo preocupó. Los amigos en el bosque a veces se reían cada vez que Polly gritaba. Escuchó sus susurros y miradas extrañas mientras hablaba. Aunque no tenían intención de lastimarlo, poco a poco Polly comenzó a sentirse inseguro de sí mismo. A Polly le encantaban los sonidos del bosque, pero ahora, cada vez que escucha el canto de los pájaros o el fluir de un arroyo, se pone más triste. Esos sonidos ahora le recuerdan sus propias diferencias. Sintió que ya no estaba en armonía con la sinfonía natural como antes. Polly comenzó a distanciarse de sus amigos, a evitar reuniones y ya no quería participar en la vibrante vida del bosque. En cambio, fue a rincones escondidos, lugares tranquilos, donde nadie podía oír su voz. Día tras día, Polly se sentía más sola. Ya no corre ni salta como antes, ya no participa en juegos divertidos con otros animales. En cambio,
Se esconde en espacios pequeños y estrechos donde no hay risas ni ruidos bulliciosos de la naturaleza. La alegría y la energía desaparecieron gradualmente de la vida de Polly, reemplazadas por tristeza y baja autoestima. Sintió que se había perdido y que ya no era el burro ágil y ágil de antes. El aislamiento hizo que Polly se desesperara gradualmente. Aunque vivía en medio de un hermoso y bullicioso bosque, se sentía perdido, como si ya no perteneciera a ese lugar. Los días transcurrían sombríos y Polly no sabía cómo escapar del sentimiento de vacío y tristeza que poco a poco lo estaba devorando. Esa noche, después de un día largo, triste y agotador, Polly se quedó dormida en un rincón escondido del bosque. El sueño le llegó como un alivio temporal de los pesados pensamientos sobre sí mismo. En su sueño, Polly se encontraba en su infancia, cuando era un burrito corriendo por el bosque, despreocupado y feliz. Pero esta vez, el espacio onírico es diferente. El bosque parecía más oscuro, una luz brillante brillaba suavemente a través de los árboles y todo a su alrededor estaba cubierto por una fina capa de suave niebla. Polly caminó lentamente hacia adelante, sintiendo que había algo esperándolo más adelante. Y entonces, en medio de esa escena de ensueño, vio la silueta de alguien que no había visto en mucho tiempo, su madre. El corazón de Polly se apretó, los recuerdos de su amada madre regresaron, haciendo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Ha pasado mucho tiempo desde que mi madre me dejó, dejando en Polly un vacío que no se puede llenar. Ahora, al ver a su madre ante sus ojos, Polly no pudo contener sus emociones y las lágrimas brotaron de sus ojos. Corrió y saltó a los cálidos brazos de su madre, donde una vez se sintió seguro y amado incondicionalmente. La madre de Polly sigue siendo la misma. Con ojos tiernos, pelaje suave y una sonrisa gentil. La madre abrazó suavemente a Polly, como si toda su tristeza pudiera desaparecer en ese momento. La mano de su madre acarició la cabeza de Polly, y él sintió el calor familiar, haciendo que su triste corazón se suavizara gradualmente. Polly miró a su madre, tenía los ojos llenos de lágrimas y no pudo reprimir los sentimientos que habían pesado en su corazón durante tanto tiempo. «Mamá», se atragantó Polly, «te extraño mucho». «Mamá, ya no sé qué hacer. Mi sonido es tan difícil de escuchar, tan feo. No pertenezco a este bosque. Me odio a mí mismo y a la vida que estoy viviendo. Mamá seguía sonriendo, sus ojos eran tan tiernos como un arroyo fresco en los días calurosos. Escuchó a Polly, no se apresuró a interrumpirlo, solo lo acarició suavemente en sus brazos. Después de un largo rato, habló suavemente, su voz tan suave como el viento susurrando entre los árboles: «Querida Polly, eres la niña más especial que he conocido. Tu sonido nunca es tan feo como crees. Tienes un sonido único y es hermoso tal como eres. Pero el verdadero sonido es la voz de una persona. No viene solo de la voz. El verdadero sonido de la vida es el eco del corazón, de las emociones y de las cosas que das. No dejes que el miedo o la comparación con los demás me hagan olvidar eso». Polly sollozó, inclinó la cabeza y su voz se ahogó. «Pero mamá, a nadie le gusta escuchar mi sonido. A todos solo les gusta cantar con claridad y sonidos suaves. Yo, me siento perdido y vanidoso. Madre miró en silencio a Polly, sus ojos se iluminaron como si lo supiera todo. «Cariño, no hay dos personas que suenen igual. Cada criatura en este bosque tiene su propio sonido, y eso es lo que lo hace tan especial. Recuerda, tu voz es solo una pequeña parte de todo tu ser. Siente y transmite desde dentro. El verdadero sonido de la vida es la forma en que te conectas con el mundo,
las emociones, el amor y la bondad que traes. Encuentra tu propio sonido verdadero, Polly. Escucha no solo con tus oídos sino con tu corazón. Las palabras de su madre resonaron en la mente de Polly como campanas. Suaves pero profundas. Polly levantó la cabeza con los ojos bien abiertos y miró a su madre con infinita emoción. Recordó los momentos en que su madre elogiaba su voz, los momentos en que siempre estaba a su lado cuando estaba triste. Mamá es la única persona que siempre escucha a Polly y lo ama sin importar su voz. Mamá, sollozó Polly, ¿a dónde voy realmente para encontrar mi sonido? Me siento perdida. Mamá sonrió y puso su mano sobre el corazón de Polly. Debes encontrar respuestas en la vida misma, en lo que experimentas y sientes. Cada día te da la oportunidad de escuchar y explorar. Cree en ti mismo y en el viaje que tienes por delante. Primero, porque al final te darás cuenta de que tu verdadero sonido es no en cómo lloras, sino en cómo tocas el corazón de los demás. La vida siempre toca canciones extrañas maravillosas, y también encontrarás tu propio sonido entre esas innumerables melodías. Polly inclinó la cabeza y las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez ya no eran lágrimas de tristeza. Sintió el calor y el profundo consuelo de los brazos de su madre. Polly ya no se sentía desesperado, sino que una nueva esperanza surgió en su corazón. Las palabras de su madre encendieron un pequeño fuego en el corazón de Polly, un rayo de luz que lo guió en el camino que tenía por delante. Cuando Polly despertó, el bosque todavía estaba en silencio en la noche tranquila. Pero su corazón ya no estaba tan pesado como antes. Las palabras de su madre todavía resonaban en su mente, como un sonido suave que Polly nunca podría olvidar. Sabía que, aunque el sueño había terminado, el viaje para encontrar su verdadero sonido apenas había comenzado. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se filtraron entre los árboles, Polly se despertó con una sensación extraña. Las palabras de su madre en el sueño todavía resonaban en su mente, como una llamada suave pero fuerte instándolo a hacer algo. Polly comprende que ya no puede seguir evitando la vida. Decidió emprender un viaje para encontrar su verdadero sonido, tal y como le aconsejó su madre. Era un camino vago y desafiante que Polly nunca había recorrido, pero sabía que tenía que seguirlo si quería encontrarse a sí mismo nuevamente. Polly se adentró en el bosque, donde los senderos le resultaban desconocidos después de muchos días de reclusión. Caminó entre el follaje, sintiendo la suavidad del suelo bajo sus pies, escuchando los sonidos a su alrededor. Los sonidos de los pájaros cantando resonando en el aire, el sonido de un arroyo que fluía suavemente en la distancia y el sonido del viento soplando entre los árboles resonaban en los oídos de Polly, pero esta vez sintió que todo era diferente. Cada sonido es como una pieza de rompecabezas en la gran música de la vida, pero Polly no sabe cómo encontrar su propia pieza del rompecabezas. Mientras Polly estaba absorto en sus pensamientos, escuchó una canción clara que venía desde arriba. Era una voz de pájaro clara y aguda, como el repique de una campana. Polly miró hacia arriba y vio un pequeño pájaro posado en la rama de un árbol cercano, con sus alas azules brillando a la luz del sol. El pajarito saltaba sobre la rama, sus ojos brillaban y una dulce sonrisa en sus labios. Su canción resonó por todo el bosque, como una melodía pura sin imperfecciones. Polly se acercó, sorprendida y admirada. No podía quitar los ojos de ese pajarito de hermosa voz. Polly preguntó lentamente, su tono lleno de curiosidad pero mezclado con un poco de confusión, «Hola, tu voz es increíble. ¿Cómo puedes hacer un sonido tan hermoso?» El pajarito dejó de cantar,
Se giró y miró a Polly con ojos amistosos. El pájaro respondió, su voz tan suave como su canto: gracias, Polly. No sé qué tiene de especial, simplemente canto como me siento todos los días. La naturaleza que me rodea me trae felicidad y yo simplemente canto con esa alegría. Polly frunció el ceño, tratando de entender lo que decía el pájaro. Dices que tu sonido proviene de la alegría, pero no lo entiendo. No tengo esa alegría. Mi sonido es muy diferente, muy ronco y profundo. No sé cantar tan bien como mi tío. El pajarito ladeó la cabeza, sus ojos se iluminaron como si entendiera algo. Polly, cada uno de nosotros tiene un sonido diferente. Mi voz proviene de la alegría de vivir en este hermoso bosque, volando en el cielo libre. Pero eso no significa que tu voz no sea hermosa. Has escuchado los sonidos a tu alrededor, todos son diferentes, pero todos contribuyen a la perfección del bosque. No es lo mismo el sonido del arroyo que el sonido del viento, no es lo mismo el sonido de las hojas que el sonido de los pájaros. Es todo. Todos se mezclan. Lo importante no es qué tipo de voz tienes, sino desde dónde la sientes. Polly pensó en silencio. Las palabras del pajarito realmente tocaron su corazón, pero algo todavía lo confundía. ¿Sientes los sonidos de la alegría y la naturaleza? Pero ¿cómo hacer eso cuando su corazón todavía está lleno de tristeza y baja autoestima? El pajarito volvió a cantar, pero esta vez su voz parecía transmitir un mensaje suave y amonestador. Polly se quedó escuchando en silencio, no solo con los oídos sino con todo el corazón. Por primera vez en muchos días, ya no sentía la pesadez en su corazón. Aunque fue solo un breve momento, Polly comenzó a comprender que cada criatura en este bosque tiene su propia forma de expresar su sonido. Aunque es diferente pero todo es valioso, Polly, dijo el pajarito después de dejar de cantar. No necesitas preocuparte por tu voz. Solo deja que tu corazón te guíe. Ve y encuentra los sonidos que sientes. Los sonidos de ti se encontrarán automáticamente cuando estáis dispuestos a escuchar no solo con vuestros oídos, sino con toda vuestra alma. Polly inclinó la cabeza para agradecer al pajarito. Aunque no entendió todo del todo, el consejo del pájaro lo hizo sentir un poco mejor. Polly continuó caminando, pero esta vez comenzó a escuchar más no solo los sonidos a su alrededor, sino también los sonidos dentro de su corazón. Polly continuó su viaje por el bosque, lleno de pensamientos sobre lo que el pajarito había compartido. Comenzó a prestar atención a todos los sonidos que lo rodeaban, desde el viento que agitaba las hojas hasta el canto de los pájaros. Cada sonido tiene su propio matiz, como un instrumento musical en una sinfonía natural. Sin embargo, por mucho que intentara escuchar, Polly todavía sentía que faltaba algo. Entiendo que cada especie tiene un sonido único, pero ¿por qué es tan difícil escuchar mi propio sonido? El sentimiento de inferioridad aún persistía ahí. A pesar de haber sido advertido, Polly todavía se sentía perdido en su propio sonido. En medio de todo el ajetreo en su mente, Polly de repente escuchó el sonido del agua fluyendo desde lejos. El sonido era tranquilo y constante, resonando por todo el bosque, como una suave armonía de la naturaleza que lo invitaba a acercarse. Con el corazón lleno de esperanza, Polly decidió seguir el sonido, esperando que le llevara a una respuesta. Después de una corta distancia, Polly llegó a un pequeño arroyo claro, que serpenteaba entre rocas cubiertas de musgo verde. El agua del arroyo fluye rápidamente a través de las rocas, creando ondas suaves pero también extremadamente sólidas. El sonido que emite el arroyo es muy especial,
A veces murmura suavemente como un susurro. A veces es tan fuerte como un rugido cuando el agua atraviesa obstáculos. Polly se quedó allí, asombrada por la variedad y riqueza de los sonidos del arroyo, inclinó la cabeza. Miró el agua clara que fluía a sus pies y preguntó en voz baja, «Querido Stream, ¿cómo puedes hacer sonidos tan fuertes y suaves? Tu sonido es tan hermoso y rico. ¿Puedes mostrarme cómo conseguir ese sonido?» La corriente continuó fluyendo, el murmullo fue como una respuesta, creando suaves ondas que acariciaron los pies de Polly. Escuchó y sintió como si el arroyo le estuviera contando una historia. Sin necesidad de palabras. El arroyo se abrió para compartir su largo y desafiante recorrido, desde las altas montañas donde se originó, fluyendo a través de peligrosos rápidos, superando miles de obstáculos en el camino, y finalmente se funde con el suelo para convertirse en parte del bosque. La voz del arroyo resuena silenciosa pero llena de vitalidad. Polly, mi sonido no proviene de la paz ni de la comodidad. Proviene de las dificultades por las que he pasado. He tenido que superar muchos caminos peligrosos, enfrentar rocas, cascadas y, a veces, tormentas feroces. Cada vez que supero un desafío, el sonido cambia, volviéndose más fuerte, más profundo o, a veces, más suave. Lo que escuchas no es solo el sonido del agua que fluye, sino el sonido del viaje, de la experiencia. Polly se quedó quieto. Las palabras de la corriente resonaban en su corazón. Entonces, pensó para sí mismo, el sonido no es solo el resultado del presente, sino también la cristalización de experiencias pasadas. La corriente ha tenido que enfrentar muchos desafíos para poder crear sonidos tan diversos. Pero entonces surgió otra preocupación en el corazón de Polly. ¿Pero qué hay de mí?, se preguntó. No me enfrento a pruebas duras como las corrientes. ¿Alguna vez mi sonido se volverá hermoso y fuerte? Polly inclinó la cabeza y miró el agua que fluía entre las rocas, pequeñas ondas acariciaban sus pies. Pero no sé qué desafíos tengo que enfrentar. O cómo cambiar mi sonido. No soy como tú. Mi sonido simplemente incomoda a la gente. No tengo experiencias difíciles. Como tú, no hay obstáculos para superar, la corriente murmuró suavemente, como si entendiera las preocupaciones de Polly. Su sonido se suavizó, se hizo más suave y su tono contenía una profunda simpatía. Cada persona tiene su propio viaje, Polly. No tienes que atravesar rápidos o tormentas como yo. Tu viaje será diferente, pero también traerá sus propios sonidos, sonidos que solo tú puedes crear. No preocúpate porque aún no has encontrado tu sonido. Sigue adelante, enfrenta tus propios miedos y dudas cuando estés listo. Aceptar todas las dificultades es parte de la vida. Polly se quedó en silencio por un momento, tratando de entender todas las palabras que acababa de decir la corriente. Comenzó a darse cuenta de que, para lograr un sonido verdaderamente especial, necesitaba enfrentar sus propios miedos y desafíos personales. El sonido no es solo lo que sale de la garganta, sino que es el resultado de todas las experiencias por las que ha pasado y seguirá pasando en su vida. Pero aún así, una parte de Polly todavía no comprende esto del todo. Sé que necesito enfrentar desafíos, pero ¿cuáles serán? ¿Y simplemente enfrentar el desafío realmente puede ayudarlo a cambiar su sonido? Esta preocupación todavía atormenta a Polly, haciéndole sentir como si estuviera entre dos encrucijadas sin saber qué camino tomar. Polly agradeció a la transmisión por su consejo y continuó su viaje. Su corazón se sintió más ligero después de esta reunión,
pero sus preocupaciones seguían ahí. Entiendo que mi viaje hacia la búsqueda del sonido no será fácil, pero algo en mi corazón me dice que estoy en el camino correcto, y así, con el alma aún llena de preguntas sin respuesta, Polly siguió caminando hacia adelante, escuchando y observando cada sonido y cada señal del bosque. Espero que algún día, en medio de las pruebas y dificultades, encuentre mi verdadero sonido, el sonido que proviene de la experiencia, el coraje y las emociones profundas dentro de mí. A medida que se pone el sol, el bosque se vuelve más tranquilo y los alegres sonidos del día dan paso gradualmente al suave susurro de las hojas. Polly yacía sobre la hierba verde, todavía maravillada por lo que había dicho el arroyo. Cerró los ojos, dejando que sus pensamientos se desvanecieran lentamente, y poco a poco, Polly cayó en un sueño profundo. En su sueño, Polly volvió a encontrarse con su amada madre. Madre estaba de pie en medio del bosque brillantemente iluminado, con una sonrisa amable y ojos cálidos. La sombra de la madre en el sueño irradiaba una luz brillante, como si todo a su alrededor estuviera iluminado por su amor. Polly, cariño, dijo mamá suavemente. Sé que estás pasando por un momento difícil. Estás encontrando tu verdadero sonido, ¿no? Polly miró a su madre y parpadeó como si esperara instrucciones. Mamá, todavía no entiendo. El pajarito dice que necesito encontrar la alegría de la vida y la corriente dice que el sonido proviene de las experiencias. Entonces, ¿qué debo hacer, mamá? Todavía me siento tan confundida y perdida. La madre de Polly se acercó y lo abrazó con sus cálidos brazos. Cada sonido en la vida tiene su propia historia. Para entender eso, necesitas abrir tu corazón, sentir todo lo que te rodea. Tienes que vivir realmente con lo que está sucediendo, no solo con la observación sino también con la experiencia. Solo entonces podrás reconocer el sonido de vida en tu corazón. ¿Pero cómo puedo hacer eso, mamá?, preguntó Polly. El sentimiento de confusión en su corazón aún no disminuyó. Alguien puede ayudarme, necesitas encontrar a Alice, dijo mamá con confianza. Es un ciervo muy especial y tiene la capacidad de comprender los sonidos de la vida. Alice te ayudará a ampliar tus horizontes y sentir cosas que nunca antes habías pensado. Polly sintió una oleada de esperanza en su interior. ¿Dónde está Alice, mamá? No sé cómo encontrarla. Te mostraré el camino, sonrió. Ve hacia el arroyo, continúa hasta que veas los campos de flores floreciendo. Alice suele jugar en ellos. Cuando la conocí, pregúntale sinceramente sobre los sonidos de la vida y ella te mostrará cómo sentirte. Mamá, no te decepcionaré, dijo Polly, llena de determinación. Encontrarás a Alice y aprenderás a comprender los sonidos de la vida. La madre de Polly asintió con los ojos llenos de orgullo. Creo en ti, Polly. Recuerda que los sonidos de la vida no son solo lo que escuchas, sino también lo que sientes. Deja que tu corazón guíe el camino. En ese momento, de repente la luz alrededor de Polly comenzó a desvanecerse. Sintió como si se estuviera alejando de los brazos de su madre. Mamá, no te vayas, gritó, pero no pudo aguantar. Cuando despertó, Polly abrió los ojos y las hermosas imágenes del sueño todavía aparecían en su mente. Me siento lleno de energía y determinación. Incluso sin saber dónde estaba Alice, Polly ya tenía una dirección clara en mente. Se estiró, se levantó y decidió ir hacia el arroyo. El viaje para encontrar el verdadero sonido comienza aquí, se dijo Polly. Mamá te ha mostrado el camino y ahora es el momento de que encuentres a Alice. Ella te ayudará a descubrir las maravillas que te rodean. Y con el alma llena de esperanza,
Polly continuó su viaje, con la determinación marcando el camino. Estaba dispuesto a abrir su corazón para sentir todo lo que lo rodeaba. Con una fuerte determinación en su corazón, Polly comenzó su viaje para encontrar a Alice. Siento que estoy en una gran encrucijada en la vida, donde nuevas experiencias abrirán sonidos que nunca antes se habían escuchado. Incluso cuando la sensación de nerviosismo crecía en su pecho, Polly no dudó. Cerró los ojos, respiró hondo y se alejó. De repente, el bosque cobró más vida que nunca. Los altos árboles se extienden hacia el cielo azul profundo, los rayos del sol penetran el follaje, creando manchas de luz brillantes en el suelo. El sonido de los pájaros cantando era como una canción alegre, pero Polly se sintió perdida entre todos esos sonidos. No podía evitar preocuparse por si encontraría a Alice, y si lo hacía, ¿qué podría aprender de ella? Al adentrarse más en el bosque, Polly comenzó a darse cuenta de los desafíos que enfrentaba. Los caminos llenos de baches, las rocas afiladas y los densos arbustos le hicieron tropezar muchas veces. Se detuvo, jadeando, sintiéndose cansado. ¿Tengo fuerzas suficientes para continuar?, se preguntó. Pero tan pronto como miró al cielo, un cálido rayo de sol brilló, haciéndolo sentir como si una nueva fuente de energía estuviera surgiendo en su corazón. Al costado del camino, Polly se encontró con una pequeña ardilla que saltaba alegremente. Decidí preguntar: «Hola, ardilla. ¿Has visto un ciervo llamado Alice?». La ardilla se detuvo y sus ojos brillantes miraron a Polly. ¿Alice? Oh, ella es muy famosa en este bosque. Pero para encontrarla, tienes que cruzar una gran colina más adelante. ¿La gran colina?, preguntó Polly, su corazón de repente se hundió. Había oído mucho sobre esta colina, donde el viento soplaba fuerte y a menudo se formaban nubes que bloqueaban la luz del sol. Así es, respondió la ardilla. Pero si tienes coraje, nada es imposible. Sigue adelante y encontrarás a Alice. Polly asintió, le dio las gracias a la ardilla y siguió caminando. Se sintió lleno de determinación, como si las palabras de la ardilla le hubieran dado fuerzas. Comenzó a subir la colina, paso a paso, a pesar de que los fuertes vientos aullaban, todavía no se rindió. Cuando llegó a la cima de la colina, Polly se detuvo, jadeando. Desde aquí podía ver todo el bosque con colores brillantes y, a lo lejos, brillaba una hermosa escena. Se quedó de pie y observó, sintiendo calidez en su corazón, como si la vida lo invitara a participar en una emocionante aventura, pero entonces, sopló un fuerte viento que se llevó las hojas secas y hizo que Polly se sintiera impotente. Se preguntó si había tomado el camino equivocado. «¿Tengo fuerzas suficientes para buscar a Alice?», susurró para sí mismo. Su corazón se hundió un poco, recordó la imagen de su madre y las palabras que ella le dijo: «Siente todo lo que te rodea». Es como una luz brillante que guía a Polly en tiempos difíciles. Con valor renovado, Polly siguió caminando. Al bajar desde la cima de la colina, Polly encontró un camino estrecho que conducía a un denso bosque. La copa de los árboles aquí es más densa y la luz del sol apenas llega al suelo. Polly sintió que estaba entrando en un mundo completamente diferente. Los sonidos circundantes de repente se callaron, dejando solo el sonido de su respiración y el susurro de las hojas bajo sus pies. De repente, Polly escuchó un ruido extraño. Se detuvo, su corazón latía aceleradamente. «¿Hay alguien aquí?», preguntó, su voz temblaba un poco. En respuesta solo hubo silencio. Continuó caminando, preguntándose por el sonido que acababa de escuchar. Pero después de caminar unos pasos,
De repente se dio cuenta de que era el grito de alguna criatura. Polly se acercó y luego vio un conejito sentado acurrucado debajo de un árbol. ¿Qué sucede contigo?, preguntó Polly. El conejo levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. Perdí a mi madre. No sé qué hacer. Polly se sintió desconsolado cuando vio al pobre conejo. No te preocupes, te ayudaré a encontrar a tu madre. Podemos buscar juntos. El conejo miró a Polly con ojos esperanzados. ¿En serio? Muchas gracias. La búsqueda de Alice ahora se convierte en una búsqueda doble, con Polly y el conejo deslizándose juntos por el bosque. Bajo la luz de las estrellas, comenzaron a preguntar a otros animales sobre la madre del conejo. Se encontraron con gallinas salvajes, ardillas e incluso una lechuza vieja, pero nadie sabía dónde estaba la madre del conejo. Sin embargo, a lo largo de este viaje, Polly sintió una extraña emoción. Se dio cuenta de que ayudar a un amigo que estaba en problemas lo hacía sentir más reconfortante que nunca. Las risas, las historias y los momentos compartidos entre Polly y el conejito le hicieron sentir como si estuviera descubriendo un nuevo tipo de sonido, el sonido de la amistad y la empatía. Finalmente, cuando ya amanecía, llegaron a un gran césped donde otros conejos saltaban alegremente. El conejito de repente gritó: «¡Mamá! Mami está aquí», y Polly vio al conejo correr hacia su madre, y en ese momento, sintió una profunda felicidad. Se dio cuenta de que el viaje de búsqueda no se trataba solo de encontrar a Alice, sino también de encontrarse a sí mismo a través de experiencias, de momentos de compartir y de amistad. Después de despedirse del conejo y de su madre, Polly continuó su viaje lleno de inspiración. Entendió que cada experiencia, sin importar cuán grande o pequeña fuera, podía ayudarlo a acercarse a su verdadero sonido. Decidió no detenerse hasta conocer a Alice y que en ese viaje siempre estaría abierto a sentir los hermosos sonidos de la vida a su alrededor. Polly caminó hacia el bosque, llena de esperanza y resiliencia. Sabía que cada paso conllevaba lecciones valiosas y que el sonido real vendría de las experiencias por las que estaba a punto de pasar. Su camino aún es largo, pero cada día es una nueva oportunidad para encontrar su propio sonido. Después de un largo y desafiante viaje, Polly finalmente encontró a Alice. Era una mañana clara, la luz del sol brillaba a través del follaje verde, creando manchas de luz relucientes como gemas preciosas en el suelo. Pasó por un sendero estrecho, donde las flores silvestres florecían brillantemente y despedían un aroma fragante. La pequeña casa de Alice está ubicada entre los árboles, con puertas pintadas de blanco y un techo de tejas de color rojo brillante. Al entrar, Polly inmediatamente sintió un espacio cálido y tranquilo. Suaves sonidos resuenan de las campanillas de viento que cuelgan frente a las ventanas, emitiendo sonidos claros como música. La suave luz del sol se mezcla con el aire fresco para crear una atmósfera familiar y vibrante. Cuando Polly entró al patio, vio a Alice sentada junto a la ventana, la brillante luz del sol brillando sobre su pelaje dorado, creando una hermosa imagen. El ciervo parecía exudar una energía cálida y atractiva, haciendo que Polly se sintiera extrañamente pacífica. Se acercó cautelosamente, con el corazón acelerado, nervioso, sin saber si podría compartir sus preocupaciones con ella. «Hola Alice», dijo Polly, pero su voz no era más que gemidos secos. El ciervo sonrió, pero no respondió, lo que hizo que Polly se sintiera aún más preocupada. «Escuché que podrías ayudarme a encontrar mi propio sonido. Pero tal vez no merezco tu ayuda porque mi sonido es demasiado áspero». Inclinó la cabeza,
cohibido y desanimado, Polly se sintió deprimido, pero cuando los ojos de Alice lo tocaron, ocurrió un milagro. Comenzó a utilizar lenguaje manual, gestos suaves y tiernos. Polly no entendió de inmediato, pero los ojos llenos de paciencia de Alice le hicieron darse cuenta poco a poco de que estaba intentando comunicarse con él. Cada uno de sus gestos era como una sinfonía sin palabras. Una forma de comunicarse sin sonido, y Polly comenzó a sentir la conexión entre los dos. Usando sus manos hábilmente, Alice señaló su corazón. Luego señaló a Polly y luego volvió sus ojos hacia el mundo que la rodeaba. Parecía como si estuviera tratando de decir, no es necesario que el sonido se produzca con la voz. Viene del corazón. Poco a poco, Polly comprendió que Alice era sorda. Este hecho lo hizo sentir conmocionado y sorprendido. Pero lo que es aún más mágico es la forma en que Alice expresa sus emociones. Ella sonrió cálidamente y Polly sintió un sonido suave y emotivo, como el de un concierto. Aunque incapaz de hablar, Alice comenzó a compartir su historia expresando las experiencias por las que había pasado. Pinta imágenes vívidas en el espacio utilizando el lenguaje de sus manos. Imágenes de días felices con amigos, momentos de cuidado de otros animales e incluso las dificultades que ha enfrentado en la vida. Alice le mostró a Polly que la vida no se trata solo de sonidos, sino también de emociones, de una conexión con todo lo que nos rodea. Hubo momentos en los que me sentí sola y deprimida, describió la señora Deer. Pero esas cosas me ayudaron a comprender que la comunicación no solo necesita sonido, sino que también requiere comprensión y sentimiento desde el corazón. Puedo escuchar los corazones de todos los seres vivos, entender sus alegrías y tristezas. Y eso es todo lo que necesito. Polly escuchó atentamente cada movimiento de Alice. Se dio cuenta de que la falta de sonido no reducía su capacidad de comunicarse. Su corazón está lleno de amor y simpatía, y eso la convierte en un puente entre las criaturas del bosque. Alice sonrió y lo llevó al jardín, donde estaban floreciendo las flores. Señaló las flores y las hojas meciéndose con el viento. ¿Los ves? Están hablando entre sí, incluso sin sonido. Irradian color, fragancia y vida. Es el sonido de la naturaleza. Polly escucha de verdad. Comenzó a darse cuenta de que los sonidos de la vida no eran solo ruidos sino también las cosas pequeñas y delicadas que lo rodeaban. Sintió el viento soplando suavemente, llevando consigo el aroma de las flores. Continuó Alice. Hay muchas maneras de expresar el sonido en nuestros corazones. Podría ser una sonrisa, un abrazo o lágrimas. Ese es el sonido de la emoción. Polly miró a Alice a los ojos y sintió una cálida energía proveniente de ella. Entonces, si no puedo escuchar el sonido, ¿cómo puedo encontrarlo?, preguntó. Alice sonrió, señaló su propio corazón y luego señaló a Polly. Ambos tenemos un solo corazón. El sonido solo existe verdaderamente cuando nos conectamos unos con otros y lo sentimos. El sonido de la amistad, la empatía y las experiencias expresadas desde el corazón. Polly comprendió de repente. No tienes que ser perfecto ni como nadie más para crear tu propio sonido. Lo importante es la sinceridad y las emociones que hay en tu interior. Desafíos, alegrías, tristezas, todos estos son elementos que crean el sonido de la vida. Polly sintió que su corazón se abría y los muros de la autoestima desaparecieron gradualmente. Gracias, Alicia. He encontrado el sonido de mi corazón, dijo con la voz llena de felicidad. No olvides que la búsqueda del sonido nunca termina.
Polly, recordó Alice. El sonido del corazón siempre evolucionará, cambiando con cada nueva experiencia. Polly se sentó bajo la sombra de un gran árbol viejo, donde la luz del sol se filtraba a través del follaje verde, creando brillantes manchas de luz en el suelo. He recorrido un largo camino lleno de desafíos y ahora, cuando reflexiono sobre todo lo vivido, siento una oleada de alegría en mi corazón. Anteriormente, Polly solía ser consciente de su propio sonido, pensando que el sonido era simplemente difícil de escuchar y que nadie quería escucharlo. Pero ahora ve todo con otros ojos. Durante su viaje para encontrar el sonido, Polly admiró la belleza de la vida de una manera que nunca creyó posible. Las flores que abrían en todos los colores, las hojas meciéndose con el viento y las risas de los animales a su alrededor. Todo le trajo un sentimiento abrumador de felicidad. Recordó su encuentro con el pajarito, quien le mostró cómo sentir la felicidad desde la naturaleza. El sonido de la vida no está solo en la voz, sino también en el canto de los pájaros, en el gorgoteo de los arroyos y en los susurros del viento. Polly empezó a comprender que cada sonido contaba una historia y aprendió a escucharlos con el corazón. En particular, se sintió feliz de haber hecho muchos nuevos amigos durante el viaje. Desde Alice, el cálido ciervo, hasta las hiperactivas ardillas y conejos, todos le aportan valiosas lecciones sobre la amistad y la empatía. Polly no solo recibe amor de ellos, sino que también sabe dar amor a quienes lo rodean. Ha ayudado a muchos otros animales, desde compartir comida hasta momentos conmovedores que pasamos juntos. Esas experiencias han enriquecido el sonido en su vida. Polly tampoco olvidó las dificultades y desafíos que tuvo que superar. Cada paso, cada obstáculo, le ayuda a madurar más. Recordó el arroyo que le enseñó sobre la resiliencia y la fuerza en gotas de agua. Cada gota llevaba en su interior la historia del viaje. Fueron esas dificultades las que le ayudaron a darse cuenta de que el verdadero sonido no solo proviene de las ventajas sino también de la osadía de afrontar los desafíos y levantarse. Y lo más importante que aprendió Polly, el verdadero sonido proviene del propio corazón. Cuando se aceptó a sí mismo, se amó y abrió su corazón al mundo que lo rodeaba, encontró el sonido que siempre había estado buscando. Es el sonido de la alegría, de la simpatía y del amor que él tiene por todos, así como el amor que todos le tienen a él. Polly levantó la cabeza y miró el cielo azul profundo, donde las nubes flotaban perezosamente. Él sonrió, su corazón se llenó de felicidad. Encontró el verdadero sonido de la vida, el sonido que el corazón mismo crea a partir de experiencias, de momentos simples pero preciosos. Y sé que este viaje continúa, con tantas cosas interesantes y nuevos sonidos esperando por delante. Con un alma gentil, Polly decidió escuchar, sentir y experimentar la vida constantemente, porque entendió que el sonido más maravilloso es el llamado del corazón, un sonido que resonará para siempre en cada momento de la vida. Después de encontrar su verdadero sonido, Polly regresa al hermoso bosque donde la vida está llena de color y sonido. Escucha todo lo que le rodea con la mente abierta y un corazón amoroso. Los sonidos que había sentido ahora eran como un coro lleno de alegría. Se sintió inmerso en momentos simples pero significativos, desde el susurro del viento hasta el canto de los pájaros, todo lo cual se volvió más hermoso y animado que nunca. En una brillante noche de luna, cuando la luz de la luna brillaba intensamente, Polly se quedó dormida, sintiéndose ligera y feliz. El sueño me llegó suavemente. Polly se encontró de pie en medio de un campo de flores en flor, donde las flores florecían e irradiaban una dulce fragancia. De repente, una sensación cálida lo envolvió y cuando se giró, vio a su madre, a quien extrañaba mucho,
Mi madre estaba allí con una sonrisa radiante y sus ojos brillando como estrellas. Mamá abrió los brazos y Polly corrió a sus brazos, sintiendo la calidez y el amor que sentía por él. Abrazó a su madre con fuerza, las lágrimas amenazaban con brotar, pero eran lágrimas de alegría y felicidad. «Mamá», llamó con la voz entrecortada. «Te extraño mucho, mamá». Mamá acarició suavemente la espalda de Polly, su voz como una corriente que fluye suavemente. «Querida, yo también te extraño. Pero crecí y encontré mi propio sonido». «Mamá está orgullosa de ti». Polly levantó la vista, con los ojos húmedos. «Mamá, he encontrado mi verdadero sonido. He comprendido que el sonido proviene de las experiencias, del amor y la simpatía». La madre respondió gentilmente, «La voz de cada persona cuando se habla debe provenir de la historia de cada persona, no hay dos personas iguales. El sonido más hermoso proviene de tu corazón. Vive más feliz, lleva tu sonido a todas partes, como hacía tu madre. Mamá ya no está contigo, pero tu voz, el sonido de tu corazón, estará contigo para siempre». Polly asintió. Las palabras de su madre fueron como una suave ola que lo invadió, calmando todas las preocupaciones en su corazón. Siente que su madre siempre estará ahí, aunque él esté físicamente lejos. «No olvidaré lo que me enseñaste. Viviré con sentido y llevaré mi sonido a todas partes, haciendo este mundo más hermoso. Así es, cariño. Deja que el sonido de tu corazón se extienda por todas partes. Aunque mamá ya no esté, ella siempre te cuidará, desde algún lugar. Vive feliz y fuerte, Polly». Él asintió, lleno de determinación y felicidad. Cuando su madre lo soltó, Polly sintió que una nueva fuente de energía brotaba de su corazón. Sabía que, aunque no podía ver a su madre, su sonido aún vivía en cada latido de su corazón. Es el sonido del amor, la calidez y la esperanza. Cuando Polly se despertó, la luz del sol entraba por la ventana y sintió un nuevo comienzo. Se puso de pie, con los ojos llenos de determinación y una sonrisa en los labios. Polly ha encontrado su sonido y lo llevará a todas partes, para que todos puedan escuchar y sentir las cosas bellas de la vida. Polly salió de la casa llena de energía y felicidad. Siente los sonidos de la vida a su alrededor, desde las risas de sus amigos, el canto de los pájaros hasta el susurro del viento. Todos esos sonidos se mezclan en el corazón de Polly, creando una maravillosa sinfonía de vida que nunca dejará de descubrir. Sé que el viaje continúa y el sonido que llevo siempre será parte de mí. Para siempre, el burro Polly ha recorrido un largo viaje para encontrar su verdadero sonido. Mientras vive en un bosque vibrante, donde los sonidos de la naturaleza se mezclan con una música alegre. Polly se siente cohibido por su voz. Sin embargo, ante nuevas dificultades y experiencias, se dio cuenta de que el sonido no es simplemente la voz, sino también las emociones, el amor y las historias que cada persona lleva en su corazón. El viaje de Polly nos ha enseñado a buscar siempre nuestro verdadero sonido. No tengas miedo ni te sientas cohibido, sino canta los sonidos de tu corazón. Porque cada sonido, por pequeño que sea, tiene su propio poder y puede aportar alegría y significado a tu vida y a quienes te rodean. Deje que su sonido se mezcle con la vida, creando una sinfonía de color y vitalidad. Vive la vida al máximo y no olvides que el sonido de tu corazón es lo más preciado que puedes traer al mundo. Muchas gracias por tomarse el tiempo y acompañarme en este viaje tan significativo. Suscríbete al canal, comparte y deja un comentario sobre tu opinión sobre la historia de hoy. Te deseo paz y felicidad. Nos vemos de nuevo.